la Marina. ¿No? Qué desastre. Llegamos a la mitad de la tabla y es el momento de hacer nuestra discusión y nuestra votación para definir quién es la peor persona del año. La peor persona. Ahora, la peor persona del año, Ujú. ya tengo aquí los y las nominadas. Ujú, En términos no solo de maldad, ujú. sino de pena ajena. O sea, cuando pensemos en lo peor, pensemos en lo más bajo, Ah, Ew. no, lo más absurdo. no alguien que le pega a un perro en la calle con un palo. No, Pero Sino- podría. Pero, lo más malvado. sino... Quien le pega a un perro en la calle por un chocolate. ¿Qué? Así, ridículo, de pena ajena. O sea, que le das un chocolate a alguien y por ese chocolate... bajo, Bajo. moralmente roto. Exacto. Fracturado espiritualmente. Así es. Nuestros nominados y nominadas son Adán Augusto López, Tan, tan. Dato Protegido, Trumpum. Ricardo Salinas Pliego, Chan, chan. Isabel Miranda de Wallace, Uf. Cuauhtémoc Blanco No. y Lili Telles. Lili Telles. Uy, todos patearían a un perro. Grandes contendientes, yo lo sé, pero sin pensarlo demasiado. Fer, ¿por quién votas? O sea, estamos votando al peor. Ajá, el peor. Pero no peor de que es muy malvado, sino al peor de que huele podrido, güey. De que su alma huele a la distancia. Adán Augusto. Salinas Pliego, Lili Telles, Cuau. Dato Protegido, Cuau, Isabel Miranda de Isabel Wallace. Miranda de Wallace. Uy. Creo que estaría entre Cuauhtémoc, Salinas Pliego, Adán Augusto. Ok, Sí. Benjamín. Creo que voy Salinas Pliego. L- Salinas Pliego, Lili Telles, por ahí. Pero creo que voy... No, Salinas Pliego, Adán Augusto. Creo que la podredumbre de Adán Augusto me da más grima que la podredumbre muy esperada de Salinas Pliego, la verdad. No, me voy a Adán Augusto. Si estamos buscando a alguien que más bien lo sacaron del refrigerador y lo dejaron bajo el sol y de repente toda la casa olía ¿A podrido? a podrido, pienso más en Adán Augusto porque Salinas Pliego es otro tipo de podredumbre, ¿no? Es una podredumbre de élite, de historia, de apellidos, de herencias y de impunidades históricas. Sorpresa que no fuera podrido. Sería una sorpresa que fuera Fresco. uno de esos extraños individuos de las élites que acaban siendo dignísimos de reconocimiento, ¿no? Pero no, en términos de que de repente apareció esta extraña fragancia en una casa que no debe oler así, me voy a Dan Augusto, fíjate. Ya. Sabi. Yo voto Cuauhtémoc y Adán Augusto. Cuauhtémoc se me olvidó. Sí. Pero no, ese güey está podrido. Está podrido, pero igual le doy mi voto porque hay que mencionar lo podrido que está. Yo voto por Dato Protegido. Dato protegido. Ándele. Dato Protegido porque Adán Augusto sí huele a podrido y demás, pero finalmente es fruto de un caldo de cultivo Ujú. al que está moviendo piezas, ¿no? O sea, Adán Augusto es parte de un lodazal. Dato Protegido es esa bajeza insignificante que teniendo solo un poco de poder es capaz de hacer toda la maldad posible por capricho. Claro, no Está es bueno. víctima de sus circunstancias. Claro, o sea, no, Adán Augusto tampoco es víctima de sus circunstancias, ¿no? Pero es parte de un sistema. Pero digamos que o sea, Adán Augusto es parte de un, citando a su maestro, Ujú. Adán Augusto dijo ser y no parecía. Ujú. O sea, ni parecía ni acabó siendo. Ujú. Y ahora tiene barba. Dato Protegido nunca fue. Y dijo, si no soy, ni siquiera voy a intentar parecer. Es una inventada. Sí, fíjate. Y- Porque incluso... Ay, es que otro personajazo del año pues es Sandra Cuevas, ¿no? Claro. Pero incluso bajo el prisma
de la conversación que estamos teniendo, hasta Sandra Cuevas tiene un poquito más de altura, ¿no? Sí, no, y dato protegido utilizó el máximo tribunal electoral de este país, uno de los máximos tribunales de este país, por un tuit. Sí. Y no podemos dejar pasar que es pareja de otro altísimo funcionario de la 4T, otra persona llena de poder, que también... Sí, es un juego de impunidades, pero sobre todo es un juego de impunidades ridículo. Pero con que trae una real. consecuencia grave. No, porque sí, se crean precedentes, ¿no? Entonces, Yo me mantengo a Adán Augusto, pero entiendo tu punto por completo. pues declaramos a Adán Augusto López la peor persona del 2025. Y a dato protegido también. Y a dato protegido con mención honorífica. Pau, 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 pau. Listo. Qué gran... Que pase. Tenemos que El seguir con los imperio. momentos impactantes y pasamos al número 5. Ujú. 5. Bum, 5. bum, bum, bum. Listo. Y es lo que yo he dado en llamar la feria legislativa. Uf. El legislativo de este país trabajó cómo trabajó ¿Qué onda? En éxtasis, delirante. O sea, en ¿qué se tomaron? en línea directa con la presidenta Sí. de este país. Sí, aplicaron la de venimos de legislar y estamos en éxtasis. Así de no ¡A me hablen que legislar! estoy legislando. No me hables que ando legislando. Así estaba en su estado de WhatsApp, legislando. No me toques, ando Que legislando. ando legislando. Ahorita no, Padre Santo, estoy legislando. Sí, ando legislando, ando chido. Ahora, no quisiéramos decir que fue con ese ahínco y esa dedicación que revisaron las leyes, pero la verdad es que no. Ujú. Hubo mucho cabildeo y aprobaron una serie de reformas pues que nos cambian el panorama de derechos en este país. Ay, sí, ya no sé. De las más complejas que aprobaron está, por supuesto, la ley de amparo. Está este paquete de leyes que incluye la CURP biométrica y el acceso a los datos de nuestros teléfonos y toda esta hipervigilancia que también aprobaron. La ley de aguas, de la que hablamos el programa pasado. Ujú. La Ley General de Salud, que incluye la prohibición de vapeadores. Ujú. Esto es muy importante, sobre todo por el asunto del control en los cuerpos. De que ahora el Estado te diga lo que es bueno para ti. Ujú. Y pues del mercado negro, ¿no? El mercado negro, por supuesto. Y la ley electoral, que está ahí en el tintero, pero que de aprobarse como la están planteando, puede haber también muchísimo riesgo. Ujú. Al final, la legislatura sí terminó ayer. Sí, claro. ¿Y qué se quedó en el tintero? Las Tal cual. 40 horas. Las 40 horas. Y se queda. Para discutirla el año que entra. Ujú. Un reconocimiento, claro, a las diputadas del PAN y de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, que ayer tuvieron a bien cerrar sesiones agarrándose de los pelos literalmente. Así que onda, ¿por qué? Ujú, ¿Qué sí. pasó? Se pelearon, se agarraron los cabellos. Ya cuando una se quitó los lentes, dijo, espérame, y los aventó por ahí. Aquí. Hubo tiro en el Congreso local. Tío, sí. Sí. Pero mucha legislación, mucha ley aprobada al chilazo, Ujú. sin ningún tipo de reflexión, mucha frustración por parte de la sociedad civil Sí. que participó en los parlamentos abiertos, insistió en los peligros, informó y les super valió verga, Los dejaron en visto. los dejaron en visto y va a pasar tiempo para que empezamos a ver las consecuencias de estas leyes aprobadas, algunas reformas constitucionales, lo que es importante. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que se necesita otra reforma constitucional para cambiar esas leyes, 2/3 de las cámaras y muchas leyes secundarias que todavía están súper ambiguas y que no sabemos quién va a acabar con muchísimo poder. Saludos a Pepe Merino. Ujú. ¿No? Sí. Tenemos que pasar con eso al número 4, 4. un recientito. La salida de Alejandro Gersmanero de la Fiscalía General de la República. Reciente pero cero fresco. El último bombazo de... Sí. El último...
Exacto. El último bombazo noticioso del año, ¿no? Digo, esperamos que sea el último, la verdad, pero sí, ¿no? Es el último, así como... Pues hubo un bombazo literal en Michoacán. No, bueno, sí, claro. Es verdad. Bueno, el último, detengan las prensas del año, ¿no? Sí. Sí, a la fecha no sabemos cómo es que se hizo ese relevo. Alejandro Gertz Manero deja la fiscalía. Se asumen presiones, se asumen chantajes, se asumen empujones, se asumen... No, Adán Augusto no tuvo ahí que ver. Adán Augusto quiso quedar bien y organizó el Senado, ¿no? Pero toda la orquestación vino de presidencia. La señora Ernestina Godoy es la fiscal general de la República, ya con la espada desenvainada, ya haciendo su primer arresto de alto nivel con César Duarte. Y ya también en un acuerdo, así salió en la prensa, así de reunión de alineación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y todo así. Ay, no. No sabemos qué tan alineado tuviera que estar. No debería estar alineado. Se pueda eso. Sí, pero el asunto aquí es que no pueden ser parte de lo mismo. O sea, la función de la Fiscalía es proteger las leyes y también los derechos de los acusados y de las víctimas. Entonces, si lo llevamos a la cultura televisiva, en La Ley y el Orden, siempre hay un momento del episodio en que llega el fiscal y dice, le voy a dar cargos de tal cosa y cosa. Y dice, necesito más evidencia, ¿no? Y los policías que dicen, pero ¿cómo? Si ahí está, ¿por qué no lo puedes acusar? Y el fiscal dice, no lo puedo probar. Necesito más. Brooklyn, 2 p.m. Esa relación tiene que existir. No puede ser un automático de, ahí te lo dejo, me lo dejas en la cárcel, por favor. Claro que sí. No necesito más pruebas. Central Park, 6 p.m. Y listo, ahí se acabaría el capítulo. Sobre todo porque va a haber un juez que también seguro va a decir, claro, Ernestina, ¿cómo lo quieres? ¿Cuántos años? ¿A qué cárcel te lo mando? Corte general. 7 p.m. Sí, sería un capítulo de hueva. Eso es lo peligroso ahí. Sí. Claro, entonces, sí, claro, la fiscalía es la que en México también es la que hace todo ese proceso de dame una orden para registrar tal cosa y todo eso. La fiscalía es el representante legal del pueblo mexicano. No solo es la casa de venganza de Hertz como había sido. Entonces es como la policía, que son los que investigan, tienen que ir oye, dame una orden judicial para que yo pueda intervenir en el teléfono a tal, porque sospecho tengo estas causas, mira. Y la fiscalía en México tiene este lugar de serie gringa en términos, bueno, no de serie gringa, documental, lo que sea, de también demostrar que un individuo es culpable. Esa es la labor de la fiscalía. Ok, va. ¿No? Va. Acuérdense, esa es la presunción de inocencia. Pero es demostrarlo no en términos de miren su cara, es bien malo, sino aquí están las pruebas, esta es la evidencia. Que es, por ejemplo, los problemas que ha habido en los casos como el de Javier Duarte. Que dice, no, robó, desapareció. Y el juez dice, ¿y dónde están las pruebas? Fiscalía. Y es como fiscalía, pues míralo. Miren, aquí está el estado bancario. Y la defensa dice, se obtuvo sin una orden judicial. ¿La orden quién la tuvo que haber dado? La fiscalía a la policía. Y si no hubo orden, la fiscalía no tuvo que haberla presentado. Entonces, el cambio es importante ahí. Probablemente haya esto de algunos frutos en materia de seguridad, pero en cuanto a derechos está problemático. Ahí está. Tenemos que pasar a los 3 lugares finales. Tenemos que pasar al número 3. 3. ¿Cómo era que no se hacía así? En fin. ¿De qué? ¿Del Tarantino? No me acuerdo. ¿Sí, no? Uno era así y el otro imposible. Era así, ¿no? El alemán es con el pulgar. Algo así. Tenemos que hablar de los homicidios de altísimo perfil en este país. Tenemos que hablar, obviamente, del señor Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre.
Y tenemos que hablar también del homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y principal consultor respectivamente de la jefa de gobierno Clara Brugada. De este año. Este año. Todo este año. Fue el 20 de mayo José Muñoz y Jimena Guzmán y el 1 de noviembre Carlos Manso. Son casos de alto nivel por lo que representaron, por lo que representan en ese momento. O sea, por un lado, la cercanía a la jefa de gobierno y que suceden además de manera tan intempestiva en la vía pública a plena, bueno, Carlos Manso no a plena luz del día, pero sí en un lugar muy concurrido. O sea, muy inesperado, ¿no? Los dos casos como que simbran el debate público y también así como lo simbran, de pronto lo van apagando, ¿no? El de Carlos Manso evidentemente es mucho más reciente, hay mucho más ganas también porque hay un movimiento social detrás, porque finalmente su viuda quedó en el lugar que él ocupaba, pero el de Jimena Guzmán y José Muñoz fue así como de, bueno, ya. No sabemos, lo lamentamos mucho, nos duele muchísimo, y oye, ¿dónde está la impartición de justicia para ellos, ¿no? Es como de, pues sospechamos. Hay varios detenidos en ambos casos, en el caso de Carlos Manso, ultimados. Hay un detenido y los dos autores materiales muertos. Pero estos casos como que de pronto es wow. Y de pronto es como, no pasó nada, banda. Todo el mundo tranquilo. Sí, lo último que yo supe, que puede ser que se me haya escapado entre titulares y demás, es que la investigación de José Muñoz y Jimena Guzmán estaba indicando ya toda una trama hacia el Estado de México, por ejemplo. Sí, ¿no? como de Con ahí fue allá. Grupos delictivos y demás, pero nunca, hasta el momento, no sabemos mucho más, ¿no? Así es. Y es un evento que, por lo menos, ha sido el primer acento en la gestión de Clara Brugada, ¿no? Sí. Pasamos al número 2. Dos. Y tenemos que hablar, amigos, amigas, amigues, de el señor Donald Trump. Sí, que parece que lleva 20 años. El señor... Es muy loco hacerse consciente de que retomó la presidencia enero. Enero, ¿no? Sí, ¿qué? ¿No que... lleva ahí 10 años ya? Sí, como que es difícil abrazar con claridad la cantidad de meses. No son ni siquiera 12 meses. El 20 de enero el señor Donald Trump volvió a jurar como presidente de los Estados Unidos de América. Y amigos, lo que nos ha traído a nosotros en este país. Qué cansado. Desde aranceles, crisis migratoria, comercio, renegociación, envío irregular de convictos. En el mundial. El mundial. Y lo cierto es que ha sido una relación de presión máxima al gobierno de Claudia Sheinbaum. Mucho chantaje. Que ha logrado ahí capotearlo, pero que finalmente ha tenido que ceder a los chantajes. Claro. Por la clarísima, transparente y por todo sabida dependencia que tiene nuestra economía y de la estadounidense, ¿no? Puntos como seguridad, puntos como migración, puntos como han sido la palanca para temas de economía. Pero lo cierto es que el señor Donald Trump ha jugado la ofensiva en todos los frentes. Sí. En este momento nos tiene amenazados con que nos va a invadir. Nos tiene amenazados con que el río le tenemos que pagar el agua, que ya se la vamos a empezar a pagar. Primero Claudia Sheinbaum dijo, no le vamos a dar agua que no tenemos. Y dices, bueno, sí tengo estas cubetitas. Bueno, si te sirve esto. Ven por tus pinches cubetas. Pero te los voy a dar de mala gana. Y la amenaza de aranceles. Ha marcado el ritmo de la conversación del año, por completo, ¿no? Y ha sido... sí ha sido el... ha sido la sorpresa constante, ¿no? Sí, porque además es el factor que ha hecho notoriamente... que ha obligado a la presidenta a hacer cosas que no quiere hacer. Exacto. Justo eso, hacia allá quería tratar de pensarlo, ¿no? Como de toda la agenda de la 4T, la carta de Trump ha sido el push.
ahora tenemos que estar lidiando con esto también, Bueno. ¿no? Tenía y un otra plan vez, y y se otra lo vez, arruinó. y otra vez, ¿no? Ese sí. Y también ha funcionado para redondear y marcarle una silueta a Claudia Sheinbaum más allá de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ah, bueno, claro, también. Y internacionalmente ha sido una proyección muy Claro. importante. Ujú, claro. ¿no? Y eso importa, pues ahora con los cambios en la región. Ujú. Uf. Y llegamos al primer lugar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Amigos, el primer lugar, el momento más impactante de este 2025. ¿Tú dirías? A ver, Lo- espera. Pero apliquemos el Watch Mojo. Antes del número 1, ¿se les ocurren otros que no estén listados? Uf. ¿De este año? A ti, Fer, así como momentos que digas, ese no lo olvido de este año. Por ejemplo, yo me acuerdo el ejército en el Alicia. Ay, bien feo. Es muy local. El ejército en el Alicia, por ejemplo, fue una conversación que para mí fue como de, ¿qué está pasando? Sobre todo justo después de José Muñoz y Jimena Guzmán, ¿no? Es que fue muy cerquita. Toda la conversación del huachicol fiscal. El fiscal. No, por ejemplo, ¿no? La muerte de Miranda de Wallace, que fue paradigmática para ti, ¿no? Sí. Y el entramado que ha revelado en términos de cochinero absoluto. Les Sí. recomendamos mucho buscar la entrega de Buen Día Gorilas dedicado exclusivamente al chisme de la muerte de Miranda de Wallace, que es sabrosísimo. Es un gran Y marco sobre de la todo desnuda un sistema de corrupción y de lo que era absoluto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se les ocurre así? El primer grito de Claudia. Ah, claro. Sí, Pemex también. Y Ay, pobre Pemex. Me Pero da digamos, una tristeza. ninguno de esos lo veo más importante que de los No, estados. no. Yo pondría como menciones honoríficas. Menciones Ajá, honoríficas. Pondría el primer grito de Claudia, Jesús del María. lo del huachicol fiscal Claro, y lo de Pemex. Pemex. ¿Qué es lo de Pemex en particular? La inyección de capital. Ah, La Por la destrucción de deudota. Acapulco. No, de Veracruz. Los huracanes. los huracanes. Sí, fue Fue este año, Veracruz. ¿no? Sí, Veracruz. Pero este año le tocó a Veracruz. Claro. Sí, porque el año pasado fue Guerrero. Claro. Se van Ahí turnando, está. ya sabes. Pues creo que ya, ¿eh? O sea, si lo pienso así como con detenimiento, creo que ya. Y sí, me voy contigo, Huachicol, Pemex y El grito. el grito. Yo ahí metía el jaloneo con Salinas Pliego, ¿no? El jaloneo de impuestos con Salinas Pliego, sobre todo bueno, estuvo bueno. por lo que ha despertado alrededor de la figura de este patán. Y ya como notas al calce, la muerte de Miranda de Wallace, el ejército en el Alicia, ¿qué Los más? 700 años de Tenochtitlán. Ah, fueron A este nadie le año. importó. Fíjate. ¿A quién le importó eso? No, pues. Una pena, ¿no? Pero hubo un show de luces, ¿no? Muy, Sí, sí, muy bonito. muy verguero. Y pues creo que ya, Creo que con eso. ¿no? Las inundaciones de Veracruz, De Veracruz. y evidentemente todos los eventos de seguridad a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Más allá de Teuchitlán, más allá de Jalisco, todo lo que ha pasado en el país ha sido espectacular. Y tenemos que llegar al primer lugar, al momento más impactante, por lo que el 2025 será recordado. Uno. La primera elección judicial y la toma de posesión de el sistema judicial mexicano. Sí. Un nuevo mundo en El la nacimiento justicia. de la nueva Corte del Pueblo. Ujú. Y Sí, eso sí. para mí la imagen del año, hablando de la clase política mexicana, es esa imagen donde Claudia Sheinbaum está en la sede de la Suprema Corte, Ujú, dándole la mano a Hugo Aguilar, ujú. flanqueada por Sergio Gutiérrez Luna y Laura Itzel Castillo. ¿Por qué, Sí. por qué es la imagen del año para ti? Porque son los tres poderes, los representantes de los tres poderes en la sede de la Suprema Corte de Justicia y se están dando la mano. Legislativo, Sí. ejecutivo y Y judicial judicial. en la misma habitación, todos alineados, ¿no? Todos alineados con la presidenta. Sí. Entonces, la elección de 800 jueces, el cagadero de los acordeones, Sí, sí. haya sido como haya sido, fue como fue,
y se mantiene. Tomaron posesión los nuevos jueces, algunos acusados de vínculos con el crimen organizado, y se reestructura completamente la justicia en este país. La Suprema Corte de Justicia está teniendo unos debates súper bizarros sobre cosas que antes eran intocables, como el asunto de la cosa juzgada y la no revisión de casos ya sentenciados y de dictámenes ya hechos. Y por otro lado también una incomunicación entre los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Sí, hay otros, se abren otras puertas, como las sesiones abiertas también para escuchar a la sociedad civil, pero en materia de justicia yo creo que este país está con un rompecabezas nuevo, totalmente deshecho, y a ver qué es lo que nos va a ir saliendo mientras lo armemos. Sí. Sí, no se me ocurre nada. Tal vez de primera mano no es tan impactante como Miss Universo. O sea, en términos de ruido y demás. Pero yo creo que en términos de trascendencia, en términos de impacto a la vida del día a día, en términos de que no creo que sea exclusivamente parte de un top 10 del año, sino creo que es parte de un top 10 de la década. Sí. O de la historia del país. Creo que lo de la reforma judicial, la elección judicial, está ahí para entenderse en el futuro. Sí, para ver qué pasa. Y llegó para quedarse en términos de afectar la vida de el que están haciendo ahorita y del que está muriendo ahorita, ¿no? Sí, si lo pensamos, ese es el punto que atraviesa el resto de nuestros mencionados. Todo. Y tal vez sea uno de las... si en algún momento se hace los anales de la 4T. Sonó cabrón cuando lo dije. Pero no lo pensé antes. Pero bueno, cuando se hagan los anales de la 4T... Al menos no dijiste los anales de Morena. Los anales de Morena en las cópulas en las altas cópulas de la política. Cuando se hable de los anales de Morena en las altas cópulas de la Cuarta Transformación... Ok. Se va a hablar de esto. Sí. O sea, la reforma judicial es la representación de a muchísimos niveles del obradorismo. Sí, claro. ¿No? Y el personaje malvado e invisible del año, una vez más, es Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿no? en las sombras. Aparece 2 veces, las 2 veces se lleva a los titulares, cambia la agenda esas 2 veces, y lo que pasa en este año en términos de la reforma judicial y del 90% de lo que está aquí está atravesado por las decisiones que tomó, por las propuestas que hizo y también por las tareas que dejó encargadas, ¿no? Sí. De Adán Augusto, a Hertz Manero, a la seguridad, a el huachicol que lo apela por completo, a Adán Augusto, a Sinaloa, incluso lo de Miss Universo está ahí instalado en Tabasco. A las reacciones de la oposición, todo está otra vez atravesado por este personaje que no acaba de desgastarse en términos de presencia, ¿no? Así es. Listo. Estos fueron los 10 momentos más impactantes, pero no los vamos a dejar así porque pues también qué sabor tan raro de boca, ¿no? Sí. Ahorita vamos a cantar, entonces pues hay que ¿Quieres que hacer una transición más bonita. ¿Quieres que leamos todos los 10 así rapidísimo? Si quieres. Pues en número 10 fue la oposición, el Nuevo PAN y la Generación 7. En número 9, Miss Universo. En número 8, Teuchitlán y el Rancho Izaguirre. En número 7, Sinaloa, el Mayo y los Chapitos. En número 6, Adán Augusto y el Comandante H. En número 5, la Fiebre Legislativa. En número 4, el Adiós de Hertz Manero. En número 3, los homicidios de alto perfil. En número 2, el regreso de Trump. Y en número 1... absoluto, incuestionable, la elección judicial y la nueva Corte del Pueblo. Así es. Y nuestros peores personajes, los personajes más podridos del año, decidimos que eran Adán Augusto y
Dato protegido. Ahí está. Y los